¿Cómo están? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar en tu casa en este tiempo de ayuno y oración. Oramos, Señor, porque en este tiempo tú nos hables, tú nos dirijas, Señor, y la bendición de tu palabra sea sobre cada uno que está escuchando o viendo, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 1, podemos abrir. No sé si arriba me ayudan los que están arriba en el control. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras y acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder y según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí en este pequeño texto, el cual Pablo está saludando a la iglesia en Roma, va a hablar algo que está sucediendo en su vida a causa de el llamado de Dios. Todos hemos sido llamados por Dios en algún momento de nuestra vida. Vivíamos separados de Él, muchas veces casi sin conocimiento de Él, de su palabra, pero en algún momento de nuestra vida Él nos llama. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para qué nos llama el Señor? ¿Nos llama solamente para venir a un local, a una iglesia? ¿Para qué nos llama el Señor? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que sepamos? Ahí ven la figura, el Señor con un grupo de personas. Y de todos ellos va llamando a uno por uno, cuando llama a los 12. Imagínate que estás tú ahí y el Señor te llama. Lo primero que te preguntarás: ¿para qué me llama el Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que sea? Y lo primero que vemos aquí, en la siguiente diapositiva, lo primero que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Se presenta como siervo de Jesucristo. ¿Para qué Pablo entendió que lo llamó? Para que sea siervo de Jesucristo. Él reconoce que su vida le pertenece a Dios. Es siervo de Él. Él reconoce que ha sido comprado, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Y así sucede con cada uno de nosotros. Somos comprados, somos siervos de Él. Y entonces éramos esclavos del pecado. Ahora el Señor nos llama, Pablo se llama siervo. Ha habido un cambio de amo. Lo que Pablo decía a los efesios, a los colosenses, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cambio de rey. Antes servíamos al pecado, antes servíamos al enemigo, ahora servimos al Señor.
Y Pablo no toma la palabra siervo, que en realidad es esclavo, no lo toma como algo peyorativo, lo toma como un título honorífico. Y los apóstoles, cuando escriben las cartas, se presentan como siervo de Jesucristo. Pero él fue comprado por Jesús para ser libre. Había un mercado de esclavos, se compraba un esclavo y yo podía darle libertad al comprarla. Y el Señor así nos compró, pero para que seamos libres del pecado. Y ahora en esa libertad voluntariamente nos sometemos al Señor. Porque ese esclavo que había sido comprado, había sido liberado, podía decidir quedarse con el amo. Y eso es lo que hacemos nosotros. El Señor nos ha librado del pecado, pero decidimos voluntariamente ponernos bajo la autoridad del Señor. Y como libres nos rendimos voluntariamente por amor y gratitud al Señor. Lo primero que vemos, Pablo ha sido llamado a ser siervo del Señor, pero un siervo libre y que voluntariamente se somete a su Señor. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Dios nos ha librado y voluntariamente nos sometemos al Señor. Lo que luego dice, este llamado a ser siervo es un llamado general para todos aquellos que van a seguir a Jesús. El segundo llamado dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, nos ha separado, nos ha apartado. ¿De dónde nos separó? Del mundo. Antes pertenecíamos al mundo, teníamos una forma de vida. Ahora nos ha separado para el Evangelio. Y acá vemos el propósito por el cual Él nos llama. Para que el Evangelio sea la norma de nuestra vida. Para que el Evangelio sea el mensaje nuestro. Para que el Evangelio sea quien nos guíe en la forma de vivir conforme a su palabra. Para que el Evangelio sea el motivo por el cual yo pueda acercarme a la gente y compartir ese mensaje. Y esto es lo que nos habla de apartado para el Evangelio. El propósito por el cual Él nos llama. Nos aparta para el Evangelio. El Evangelio nos guiará en nuestra forma de vida. El Evangelio será nuestro recurso para llegar a la gente, para dar a conocer a la gente. La gente necesita conocer el Evangelio. Y entonces, este es el propósito para el cual nos llama. Nos aparta para que nos centremos en el Evangelio. Como le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de esta palabra, de este libro. Y esta palabra debe ser la que nos guía. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Era la palabra que guiaba al hombre en la oscuridad, en este mundo de tinieblas. Es la palabra que nos va a dar entendimiento, que nos va a dar claridad, que nos va a dar luz. Entonces, el segundo propósito, somos apartados para el Evangelio. El tercer llamado, en el verso 6, ahí está. En el verso 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es un llamado a la pertenencia, a pertenecer a Jesucristo. Hay esa necesidad de pertenecer a alguien, a un grupo, a una familia, a un país. Y muchos pueden sentirse orgullosos de pertenecer a una familia, no sé, a un grupo, a una empresa, a lo que fuera. Pero siempre hay la necesidad de pertenecer a alguien, porque nadie vive solo, aislado en este mundo. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a una iglesia, pero la mayor bendición es pertenecer a Jesús. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a formar parte de la familia de Dios.
Hermanos, no hay mayor privilegio, no hay mayor honra que ser de Jesucristo, pertenecer a Jesucristo, ser parte de su familia, ser parte de su reino, ser parte de su iglesia. Llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer a Jesucristo. Nosotros podemos pertenecer a muchas cosas, a muchas entidades, a muchos grupos, pero la mayor bendición es que le pertenecemos a Él. Y Dios cuida de lo suyo. Y nosotros estamos en las manos del Señor. Y Jesús dice, nadie arrebatará a mis ovejas de mi mano. Pertenecemos al Señor. Y esto es lo que nos da mayor seguridad. Y esto es lo que podemos nosotros, con esto podemos estar seguros en la vida. Aun cuando sucedan cosas malas, todo está bajo el control del Señor. El día de anteayer hablamos en una clase que daba cuando Pablo dice prisionero de Jesucristo. Pablo así había sido prisionero a causa de las acusaciones de los judíos. No dice soy prisionero de los judíos. Pablo había sido apresado por los romanos. No dice soy preso de los romanos. Pablo había apelado al César. No dice soy preso del César. Él dice soy prisionero de Jesucristo. Y entonces la perspectiva con la cual él mira la situación que pasa en una cárcel fría, en la soledad, en el sufrimiento, no mira con la perspectiva humana, ellos me hicieron daño, ellos me ofendieron, si ellos no me hubiesen dicho esto. La perspectiva de él es, yo soy prisionero de Jesucristo. Y lo que paso es porque soy siervo del Señor, porque le pertenezco a Él, y porque Él tiene el control, y porque Él tiene el cuidado, y porque Él puede hacer que todas estas cosas, aún esa prisión por la cual pasaba Pablo, pueda redundar para el bien suyo y para el bien de los suyos. Y esa es la confianza, la seguridad. Lo que nos sucede, nuestra perspectiva de ver las cosas adversas, las situaciones difíciles, contrarias, tenemos que aprender a ver de esa perspectiva. Le pertenecemos al Señor y el Señor sabe lo que hace con lo que es suyo. El Señor cuida lo suyo. Nadie arrebatará a sus ovejas de su mano, de la mano del Señor. La otra perspectiva del llamado en el verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos. Ese es el otro propósito. ¿Para qué nos llama el Señor? Nos llama del mundo del pecado, no para permanecer en el pecado. Nos llama para abandonar el pecado, para alejarnos del pecado. Y ese pecado no solamente está en el mundo, aún dentro de nosotros. Y es por eso que cuando el Señor nos dice, somos llamados a ser santos, Pedro da la razón por la cual nos llama a ser santos. El apóstol Pedro, citando el Antiguo Testamento en Levítico, nos dice, sed santos porque yo soy santo. Si queremos tener comunión con Dios, nos llama a ser santos. Lo único que puede interrumpir la comunión con Dios es el pecado. Somos llamados a ser santos. Y esto es importante, hermanos, porque el no considerar esto, ¿qué va a hacer? Que no haya comunión con Dios. Y empecemos a andar por nuestra propia cuenta, bajo nuestro propio criterio, en nuestras propias fuerzas. Porque esa relación con Dios empieza a sufrir. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y a eso nos llama, a apartarnos del pecado. El pecado que puede estar dando vuelta en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en nuestra cercanía a algo. Nos llama a apartarnos del pecado. ¿Qué cosa es lo que puede romper nuestra comunión con el Señor? ¿Algún lugar donde vamos?
alguna persona a la cual nos acercamos, algún objeto que llega a nuestras manos. ¿Qué cosa puede llevarnos a pecar? Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero la idea es, saca tu mirada de ahí, saca tus ojos de ahí. Si tu mano te es ocasión de caer, saca tu mano de ahí, saca tus pies de ahí, retírate, apártate del pecado, arrepiéntete del pecado. Cuando Dios nos llama, no nos llamó a venir cada domingo a una congregación. Nos llamó a ser santos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Las 24 horas, en todo lugar. Sed santos, porque yo soy santo. Y es interesante, ahí en el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y está haciendo mención al nombre del Espíritu Santo como el Espíritu de Santidad, ese mismo Espíritu que mora en nosotros, ese mismo Espíritu que debe conducirnos a la santidad. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcas. Y en el contexto, ¿cuándo uno entristece? Dice, cuando salen malas palabras, cuando hay enojo, ira, gritería, cuando se toma lo ajeno y una serie de pecados. Cuando empezamos a transitar en el pecado, estamos contristando ese espíritu de santidad, ese espíritu que nos va a conducir a esa comunión con Dios. Sed santos porque yo soy santo. A eso nos llama el Señor. El llamado de Dios debe conducirnos a la santidad. Somos llamados a ser santos. Y por último, el llamado específico. En el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él fue llamado a ser apóstol. No todos son llamados a ser apóstol. El apóstol tiene que ver con el don que Dios le dio a Pablo. Unos son llamados a ser maestros, otros son llamados a ser evangelistas, otros son llamados a servir con los niños, otros son llamados a servir de repente cuidando, diferentes funciones. A algo nos llama, a una función dentro de todo el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo hay manos, hay dedos, hay nervios, hay músculos, hay muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente. Así cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a ejercer una función dentro del cuerpo. No estamos llamados a ser espectadores. Y esa función, así como la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, este cuerpo funciona de acuerdo al diseño de Dios. Esta mano no se mueve, no agarra nada, si es que el cerebro no le da la orden. Estos pies no van a ningún lugar si el cerebro no ordena que se muevan los pies. Y esto significa que nuestra función, que lo que hagamos debe estar en coordinación con la cabeza, que es Jesucristo. En armonía con la cabeza, en armonía con el Señor. Y cuando el Señor nos llama para una función, nos va a capacitar, nos va a dar el don, nos va a instruir, nos va a enseñar. Tenemos que ser ese miembro que funciona. Si este pie se adormece y ya tiene 1.000.000 de alfileres ahí que le hincan y no quiere caminar, pero yo tengo que moverme, ¿qué va a pasar si este pie no quiere caminar? Vamos a poder de repente con un pie saltar, ¿verdad? Pero va a ser un mayor esfuerzo. El cuerpo se va a demorar en llegar a su objetivo. Y así sucede cuando los miembros
no entienden que tienen una función dentro del cuerpo. En vez de ser un apoyo, de apoyar, ayudar, se constituye en esa pierna adormecida, que hay que cargarla, que hay que sostenerla. Todos podemos servir, hermanos, de diversas maneras. Aún una enfermedad no nos priva de ese privilegio de servir. Podemos orar, dedicarnos a orar por aquellos que están sirviendo. Ahora viene el local, ya hemos visto cómo la gente está trabajando. Todos tenemos parte, hermano, de una u otra manera podemos servir. Físicamente estando allá, desde nuestras casas, con nuestras ofrendas, de una u otra manera podemos servir a ese propósito general, que como cuerpo queremos llegar. El llamado de Dios, hermanos. Termino. En este saludo de Pablo, somos llamados a ser siervos del Señor. Dios nos ha hecho libres, pero para someternos voluntariamente a Él. Él es nuestro Señor. Somos llamados para ser apartados para el Evangelio. Ese es nuestro propósito. El Evangelio será lámpara a nuestros pies. El Evangelio será nuestro mensaje. El Evangelio será quien moldee nuestra vida. El Evangelio será que nos dará luz, claridad para las decisiones que tomemos. Somos llamados a pertenecer a Jesucristo, a ser parte de su familia, a ser parte de su iglesia. ¿Y qué mayor privilegio que pertenecerle a Él? Somos llamados a ser santos, hermanos, a apartarnos del pecado, porque eso es lo que cortará la comunión con Dios. Y cuando se rompe la comunión con Dios, hermanos, seremos como la gallina cuando le cortan la cabeza. Hay gente que cree que porque se mueve y está activo en un montón de cosas, está bien. No. Cuando estamos desligados de la cabeza, cuando se ha roto la comunión con el Señor, podemos movernos, podemos hacer muchas cosas, y como esa gallina sin cabeza, movernos por un montón de lados. Pero no vamos a cumplir los propósitos de Dios, porque nos hemos desconectado de la cabeza. Y por último, tenemos un llamado específico cada uno, hermanos. Pablo fue llamado a ser apóstol, otros son llamados a ser maestros, otros son llamados a trabajar con niños. Diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y lo que tú tienes que preguntarte, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esta fue la segunda pregunta de Pablo. La primera, cuando se encontró con Jesús, ¿quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que hizo Pablo, ¿qué quieres que haga? Y esa es la pregunta que tienes que hacerle al Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Dios le bendiga.